Mis dragones, me encuentro saliendo del Metro Patriotismo y vénganse que vamos a recorrer una de las colonias con más historia de toda la Ciudad de México, la colonia Condesa, que está a mis espaldas. Vénganse que va a estar bueno el recorrido. Abuelita, ya llegó el dragón. Bajando justo del Metro, dragones, nos encontramos ahorita en lo que es la avenida Benjamin Franklin, que es esta que se encuentra aquí. Aquí empezó en el año 60 una construcción completamente por debajo de la avenida que fue del metro. Empezó todo esto a cambiarse y son los límites de la colonia Condesa y la colonia Escandón. Así es que vamos a caminar por la Condesa y vamos a ver qué encontramos de comida y también vamos a platicar un poco de toda la historia que alberga ahí. Todo esto de aquí es la colonia Condesa con los límites de aquí de la avenida Benjamin Franklin. De hecho hay muchas construcciones de muchos años, todavía viejitas, y también hay edificios ya nuevos o edificios que demolieron viejitos y construyeron nuevas construcciones. Vamos a recorrer varias para que conozcan un poco de la historia de aquí, de la colonia Condesa, pero sobre todo vamos a ver qué podemos encontrar de comer, algún antojito o algún lugar, algún restaurante, alguna fondita. Nos vamos a meter para ver qué tal está. Nos encontramos en los límites de lo que es el circuito interior y Revolución. A lo lejos se encuentra el edificio Ermita, que es donde alberga toda la colonia Tacubaya, y de este lado es donde se empezó a edificar toda la colonia Condesa, que anteriormente pertenecía a la Condesa de Miravalle. Todo esto se empezó a fraccionar entre el año 1902 y 1903. Ahorita estoy en los límites del circuito interior y para entrar a la Condesa, pero quería platicarles esta historia y que está muy cerca de Tacubaya. Ahorita es la orillita, por así decirlo, de la colonia Condesa, pero vamos a adentrarnos para que conozcan un poco más de esta zona. Dragones, nos encontramos en lo que era el primer casco de la colonia Condesa, y una de las edificaciones que todavía se encuentran en la actualidad desde ese entonces es esta edificación que se encuentra aquí enfrente. Anteriormente, o cuando se construyó, era una residencia muy lujosa, después pasó a pertenecer a una embajada de la Unión Soviética y después ahorita en este momento, en la actualidad, en el 2024, es la embajada rusa. Y a lo lejos pueden apreciar lo que es Avenida Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México, y se ve allá a lo lejos la Torre Reforma, el edificio BBVA. Ya lo hemos recorrido también en otros videos y se encuentra también muy cerca de la colonia Condesa. Vamos llegando a la calle Alfonso Reyes, Hipódromo Condesa, que es esta que se encuentra aquí. Esta que se encuentra aquí es la avenida Patriotismo y esta sigue siendo Alfonso Reyes, que es por donde vamos a caminar, y todo esto, como les comentaba, eran los límites de la colonia Condesa. Todo esto de la colonia Condesa. Pues vamos a caminar sobre esta avenida para ver qué podemos encontrar de comida. Estamos a 27 grados, se siente calorcito, pero está sabroso. Ahora sí, esta es la avenida Alfonso Reyes, una de las avenidas más bonitas de aquí de la colonia Condesa. Nos encontramos llegando a la calle Mazatlán y Alfonso Reyes. Estamos en la avenida Mazatlán. Vamos llegando entre el cruce de Alfonso Reyes y Mazatlán. Chéquense, aquí hay muchos árboles. Es una de las partes que me gusta mucho de aquí porque hay muchos árboles, se ve súper bonita las calles. Aún no hay algo que me llame la atención para comer. Sí hay muchos restaurantes, eso sí nunca va a fallar. Van a encontrar muchos lugares o bares para comer, restaurantes, pero todavía no hay algo que me atrape. Ahorita vamos a ver qué podemos comer porque ya me está rugiendo
el estómago, dragones. Miren, aquí está un porco rosso, me han recomendado que está rico. Vamos a llegar y vamos a ver qué podemos pedir. Llegamos al porco rosso, dragones, y vamos a ver qué pedimos. Aquí la especialidad, dragones, es los cortes ahumados. Les platicaba aquí el mesero que tiene diferentes cortes ahumados, chéquense. Hay picaña, arrachera, costillitas, el famoso brisket que se encuentra aquí. Vamos a ver qué pedimos para compartir. Hasta ramen tienen con el brisket, chéquense, o un sándwich si prefieren. Chéquense, dragones, pedimos esta charola que trae 3 carnes diferentes. Es brisket, pulled pork y otra más, creo que es costilla. Te pasan 2 rebanadas de pan y unas papas a la francesa. Toda esta charola tiene un costo de 690 pesos. Al fondo están las salsas para que acompañes tu carne y pues tu pan también ahí. Yo creo que con esos panes no nos va a alcanzar. Vamos a pedir otras 2 rebanadas porque se me hace muy poquito para toda la ración de carne. Y esta charola es para compartir. Vamos a ver qué tal quedamos. Por el precio, creo que está bien por el tipo de carne que es, pero vamos a ver qué tal quedamos. Y pedí un coctelito para tomar y para acompañarlo, y la camarógrafa se pidió una limonada con agua mineral. Vamos a probar la carne y ahorita les cuento qué tal. Ahí va, me pedí para acompañar mi carne una mezcalita de tamarindo. La había pedido primero de mango, pero no había, así es que me recomendaron pedirla de tamarindo. Esta tiene un costo de 195 pesos, dragones. Chéquense, se ve refrescante ahorita que está haciendo calor. Y la camarógrafa se pidió una limonada. Sí fue con agua mineral, ¿no? Sí. Con agua mineral, 50 pesos la limonada. Y vamos a probar la suelta con nuestra carne. Dragones, chéquense, de postre nos regalaron nuestros amigos de Porco Rosso esta maravilla que son unas Oreo empanizadas con helado de vainilla y chocolate en la parte de arriba. Vamos a probar lo que se ve exquisito. Vamos llegando al cruce de Avenida Michoacán y Avenida Tamaulipas, y este del fondo es el Mercado Michoacán, construido desde el año 1946 con un tipo de arquitectura streamline. Es ese tipo de arquitectura como moderna de aquel entonces, pero desde 1946 se encuentra este mercado y ha sufrido diversas adecuaciones a lo largo de los años. Vamos a ir caminando para acá para ver qué más nos encontramos. Dragones, vamos llegando entre la calle Ámsterdam, que es esta, y Parras, y les voy a contar una historia. Aquí anteriormente se encontraba lo que es en toda esta parte el hipódromo de la Condesa. Este hipódromo se fundó en 1910 y aquí se congregaba toda la clase alta de la sociedad de México de ese entonces. Y aquí en estas 2 calles se encontraba lo que es la tribuna. En estas 2 calles se encontraba para que tú pudieras ver lo que es las carreras de los caballos. Ya posteriormente esto se convirtió en los eventos de automovilismo más de alto impacto en la sociedad aquí de México, pero chéquense toda la historia que alberga este lugar y ahorita cómo ha sido el cambio a lo largo de todos los años, las edificaciones y todo el cambio que ha tenido esta zona de la Condesa. Aquí está Ámsterdam y la avenida Parras, y aquí se congregaba lo que es toda la tribuna para poder ver las carreras de caballos, que todo esto era lo que es el hipódromo de la Condesa. Yo creo que muchos de los árboles que aún aquí se encuentran estuvieron desde ese entonces, desde que se fundó el hipódromo de la Condesa, desde 1910. Muchos de estos árboles pues a lo mejor apenas estaban naciendo, o muchos de ellos ya se encontraban, pero chéquense, lleno de árboles. Es lo que me encanta mucho de esta zona de la Ciudad de México, de la Condesa, que está lleno completamente de árboles. Vean nada más qué bonito. Y otro punto importante que a destacar de esta zona, que es una de las zonas que más ha sufrido gentrificación en los últimos años en la Ciudad de México, debido a la alta demanda de vivienda por parte de extranjeros. Toda esta zona de aquí se ha visto, pues ahora sí que amenazada. Allá hay una nevería. Chéquense, dragones, vamos llegando al cruce de la calle Benjamín Hill, que es esta que se encuentra aquí, y la calle Tamaulipas. Y aquí del lado izquierdo van a poder ver una librería muy grande con una edificación muy bonita. Esta librería anteriormente albergaba un cine que funcionó a partir de la Navidad de 1942, proyectando muchísimas películas, y también
Aquí mismo se grabaron muchas otras películas del cine mexicano. Una de ellas es una película muy famosa que se llama El que con niños se acuesta, de Tintán, donde trae a unos niños del orfanato a ver una película. Aquí le voy a poner unas imágenes para que vean, pero chéquense la estructura de este edificio. Anteriormente pues estaba un poco diferente y ahora alberga esta gran librería. Dragones, nos dirigimos hacia el Parque México, también uno de los parques emblemáticos de aquí de la Colonia Condesa, y también testigo de muchas obras cinematográficas de México. Y vamos a ver estructuras que han salido en muchas películas para que la conozcan y conozcan este parque. Vénganse. Dentro del Parque México se encuentra el Lago de los Patos. Chéquense, este lago tiene desde 1930, o sea, tiene muchísimos años de que este lago se fundó y hasta la fecha sigue teniendo los mismos patos. De hecho, se les ven al fondo, aquí también hay muchos patos dentro del Parque México. Hoy, que es fin de semana, es domingo, es un ambiente más familiar y se pueden venir un fin a ver los payasos, o pueden a venirse con su perro a pasearlo, pueden dar la vuelta aquí por el Parque México, van a divertirse, a pasar un rato a gusto. Les voy a dar una toma desde acá, desde el parque, desde el Lago de los Patos, para que vean cómo se ve. Chéquense. A pesar de que estamos en medio de la Ciudad de México, todavía se conserva y todavía hay patitos ahí nadando, y son varios, se encuentran aquí, se encuentran a lo lejos de aquí de las orillas, todavía siguen ahí los patos nadando. Vamos llegando, dragones, a lo que anteriormente era conocido como el Parque San Martín, que en la actualidad lo conocemos todos comúnmente, popularmente, como el Parque México, y les quiero enseñar esta representación arquitectónica de este lado. Chéquense, esto que ven ustedes aquí, esta estructura es en representación del estilo Art Deco arquitectónico. Chéquense, toda esta estructura tiene muchísimos años y desde 1927 lleva esta construcción, dragones. Y en los fines de semana, entre semanas, se congregan aquí pues diferentes eventos sociales, deportivos, de cualquier índole. Chéquense, hay mucho movimiento. Vamos a caminar de este lado para que vean y conozcan. Y esta que se encuentra aquí, dragones, es la Fuente de los Cántaros, igualmente construida desde 1925, con la representación arquitectónica que se encuentra al fondo. Es como la entrada del teatro de aquel entonces. Chéquense, y es una fuente que hasta la fecha aún sigue vigente. Otra de las estructuras o construcciones importantes del Parque México, dragones, es ese reloj. Anteriormente funcionaba como radio y era como un lugar donde se leen muchos anuncios, como, pues sí, de radio, anuncios publicitarios, y ahora nada más funciona o funge como una fuente. Chéquense nada más, también con muchísimos años aquí en el Parque México. Y ahorita, como es domingo, van a encontrar muchos puestecitos pues como de helados, de elotes, de garnachitas, puestos como de recuerdos, pulseras y de muchas otras cosas en todas estas orillas, globos, y hasta allá hay un trenecito que les da recorridos por todo este parque y toda la Colonia Condesa, para que les vayan contando un poco de la historia de este hermoso lugar. Fíjense, ese edificio también se ve súper antaño, ese de la esquina, y se ve súper bonito. No sé si actualmente sea una casa particular o sea alguna dependencia del gobierno, pero también con muchísimos años, una casota enorme esa que se encuentra a la esquina. Todos estos edificios de aquí, dragones, se ven ya muy antaños. Toda su fachada pues ya se ve que tiene, a pesar de que tiene sus años, se ven que les dan mantenimiento y se ven conservadas. Muy bonitas todas estas casas, dragones. Y ustedes les ven así como que pues sencillitas, pero realmente cuestan una fortuna en esta zona y han sido súper valuadas y cotizadas. Entonces nos encontramos por una de las orillas del Parque México, anduvimos grabando por allá, lo que les estaba mostrando. Ahí está el teatro.